no se sienten, mejor vamos a leer a la lectura bíblica ahí a Juan capítulo 12 de Juan, si fueran tan amables. Vamos a leer desde el versículo 4 al 6, por favor, si fueran tan amables. Amén. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Entonces vuelvo a repetir. Evangelio de Juan, capítulo 12, del 4 al 6. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias Padre Santo por todo lo que usted provee y siempre nos ha dado en el nombre de Cristo Jesús. Pidiendo nuevamente, Señor, por nuestra falta, nuestros pecados, todo aquello que hayamos cometido, que no ha sido de su agrado, Señor, y lo venimos, lo confesamos, nos arrepentimos y nos limpiamos con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien siempre damos la honra y la gloria. Le pido, Espíritu Santo, que tome control en esta noche, Señor, y que cada uno de nosotros abramos nuestros corazones para que su santa y bendita palabra pueda caer en buena tierra, conservarla, perseverarla, Señor, y ponerla en práctica. Alabado sea usted, Señor, y gracias le damos por esta noche también, y pedimos por los hermanos que están fuera de su edad también, los que han salido, todos aquellos también, Padre bendito, que vayan sin novedad y regresen sin novedad también. En el precioso nombre de Cristo Jesús, todos se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Bueno, estamos viendo prácticamente un tema bastante interesante, porque realmente desde un principio vemos nosotros que Jesús, estamos viendo Jesús y sus amigos, que corresponde desde el 1 hasta el 11 naturalmente. Pero nosotros debemos de entender los personajes que están llevándose a cabo acá, y sobre todo tener en cuenta que hay una persona prácticamente que está actuando no correctamente, sino está actuando conforme su corazón perverso. Entonces tenemos a Marta, que es una persona trabajadora, y nos da también, porque ella está arreglando para la situación de la cena, del invitado que era el Señor Jesús en ese momento. Y claro, se necesitan hermanos de servicio para esto. Vemos los hermanos trabajadores en Marta que se preocupan por hacer. Entonces, claro, el Señor no le está llamando una atención severa a ella, sino le está diciendo que María ha escogido lo mejor. Entonces, María vemos prácticamente la persona espiritual de María. ¿En qué sentido? Vemos en el sentido de que María se preocupa aún más por absorber todo lo que ella estaba escuchando de la palabra viva en el Señor. Y eso era lo que ella en su corazón estaba llenando. Entonces, y el otro que vemos acá es que Lázaro es un testimonio andando. Entonces, tres cosas diferentes, ¿no? Tres personas, podríamos decir, diferentes. Entonces vemos a Lázaro, que es un testimonio. ¿Cuántas veces habló Lázaro y dijo algo? Ninguno. Enseña que han leído ustedes la Biblia. Me alegro de esto, ¿ok? No se oye ni siquiera una palabra, pero el testimonio grandísimo de Lázaro, grande. Y entonces vemos un traidor adentro que representa a muchos cristianos, entre comillas, adentro de la iglesia. Ya en el capítulo 13 vamos a entrar ya más fuerte con lo que respecta a Judas y ciertos cristianos, ¿verdad?, que prácticamente tienen estas características, entre comillas, cuando yo dije cristianos, ¿ok?, que tienen todas estas características. Vamos a ver punto por puntos en el capítulo 13. Está muy interesante, por cierto. Y entonces vamos a ver, y entonces usted se va a ver en el ejemplo en qué estado está usted. Entonces vamos a profundizar a Judas un poco más momento. Aquí vamos a hablar, claro,
como hemos estado hablando a una forma superficial, como hemos estado hablando del ciego que sanó en el capítulo 9, gracias hermano, capítulo 9. Entonces todo esto lo debemos tener presente porque son sesiones que prosiguen el relato que está haciendo Juan en su evangelio, que es bien coordinado. Entonces es hermoso como los movimientos hemos visto, hemos sacado y versículos que se parecen en otros capítulos, en otros libros de la Biblia, capítulos y versículos casi iguales, pero vemos cómo el Señor se está moviendo de un lado a otro. Entonces prosigamos con estos personajes acá. Cuando nosotros leímos ahorita en nuestro texto bíblico, que realmente es el 12 del 4 al 6, vemos nosotros que habla de varias cosas que sí realmente nos interesan en sí. Fue Judas quien empezó las críticas, lamentablemente, decíamos la vez pasada, de los demás discípulos. Es decir, que con una cosa que alguien dice y esto se riega. No sé si me explico. Entonces todo eso debemos de tener mucho cuidado en lo que nosotros decimos, porque podemos perjudicar a una persona. Y entonces esto Judas dijo, tenía sus intenciones personales. Más adelante vamos a ver, Pedro se confunde un poco porque piensa, ese es muchas veces el peligro que tenemos de hablar por nosotros mismos de otros, cuando no conocemos los corazones. Entonces dice, pues todos podemos hacerlo. No, dice, todos, dicen otros, no saben los corazones de los otros si son entregados con el tuyo. Y naturalmente esto le estaba pasando a Pedro. Entonces prácticamente fue Judas quien empezó toda esta crítica, muy triste, y también es lamentable, y los demás discípulos naturalmente se unieron a esto, y se recuerdan a quién estaban humillando. ¿Se recuerdan a quién estaban humillando? Judas y los discípulos. ¿A quién estaban humillando? ¿Por qué fue el comentario? Un comentario mal de Judas. Y los otros 11 prosiguieron, los apóstoles. ¿Se recuerdan de quién? María. Perdón, de María. Dijo, no hombre, ¿por qué se quebró este alabastro de perfume carísimo? Cuesta dinero. Pero ella le estaba dando lo mejor. Y los demás entraron en crítica. Claro, el Señor Jesucristo, nosotros leímos hasta el 6, pero ya en el 7 vemos lo que dice Jesús, si quiere verlo. Ahí en el 7 dice, entonces Jesús les dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Es decir, que yo valgo más que los pobres, si quiere verlo así. Entonces eso es lo que le está diciendo. Y vemos entonces Judas, quien empezó todo esto. Prácticamente no sabían que Judas, ¿qué era un Judas directamente? Un Judas, ¿qué era directamente? ¿Qué nombre le podemos poner a Judas? Directamente. ¿Te recuerdan? Ladrón. ¿Perdón? Ladrón. Sí, pero había algo más en lo espiritual. Está bien, sí, está bien en lo que estás diciendo. Pero había algo más fuerte espiritual. ¿Cómo le llamó? ¿Cómo le llamó el Señor Jesús? ¿Le dijo Judas? ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, le dijo diablo. Y a los religiosos les dijo que eran hijos de ¿quién? Del diablo. Entonces aquí es algo bastante duro porque entonces en pocas palabras, si lo vemos espiritualmente desde la vista en que de un panorama para nosotros, no sabían que Judas era un diablo. Miremos como vamos a hablar en el 13 más adelante, ¿va? Pero el 13:37 nos dice esto, en pocas palabras, 13:27, perdón, 27, ¿están conmigo? Fíjese bien lo que dice acá. Entonces dice, y después del bocado, oiga, Satanás, ¿qué? Entró en él. ¿Se escuchó? Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Entonces, después de que Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, dice, le dijo, hazlo pronto, no tardes, hazlo pronto. Y naturalmente, viéndolo en el sentido positivo de Judas, pero está mal interpretado, todos lo miraban, ¿cómo miraban a Jesús, a Judas por lo que sus palabras que él dijo? Oh, este alabastro. ¿Cómo miraban a sus discípulos? Ponga bien el sentido, no para que no se pierda su mente, ¿ok? Pero mire esto. Judas dijo una cosa. ¿Y cómo se miró Judas delante de los 11? Cuando los 11 siguieron el mismo comentario de Judas. Los otros 11 apóstoles, discípulos. Entonces, cuando siguieron, ¿qué admiraron ellos en ese pensamiento, en ese momento a Judas? Estaba bueno lo que había dicho. Amén, hermano, gracias. Que estaba bueno, en pocas palabras, lo admiraron. Lo admiraron. Oye, usted cuando mira a alguien dice, este hay que darlo por, pero qué buena persona es esta. ¿No es cierto? No pasa a veces de los púlpitos con ciertas cosas y entra dentro de las iglesias. Y las iglesias no pueden pagar ciertas cosas porque, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ya lo saben ustedes, ¿verdad? Si no se robaran el dinero en las iglesias, por muy grande, muy pequeña que sean, que podrían hacer muchas cosas. Es decir, que Dios da lo suficiente. Pero muchas veces oramos, he oído cuando oran los hermanos por las ofrendas y los diezmos, ora para que lo administremos bien. Pero ellos estaban admirando a alguien, como hoy en día admiramos a alguien. Dice, oh, esa iglesia, me gusta, me alaba esa iglesia. Entonces los 11 tenían el pensamiento equivocado y los 11 admiraban por su interés a los pobres. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo estaba Judas ahí? Hey, me la eché buena. Estoy bien, ¿no? Después de todo, él era el tesorero, señor Judas, especialmente en la temporada de la Pascua. Imagínense, ya estaba en eso. Él quería compartir algo con los menos afortunados. Ese era el pensamiento del resto. Qué tremendo. Pero miremos qué nos dice ahí en 13:21, por favor. 13:21. ¿Están conmigo? Mira, vamos a ir un poco lejos, hermanos, ¿ok? Vamos a leer hasta el 30. ¿Están conmigo? Miren lo que dice. Escucha esto, porque aquí viene Jesús está anunciando algo muy delicado. Está anunciando la traición de Judas. Entonces desde el 21 dice claramente, pongamos la atención, ¿verdad? Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo. Entonces ya estaba tocado el Señor Jesús, ¿no? ¿O no es cierto? Y estaba conmovido, estaba tocado en su corazón. ¿Están conmigo? De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Qué tristeza. Porque la tristeza del Señor era de dicho el Señor, y muchas veces ustedes no son pastores todavía, pero si un día van a ser pastores o maestros, se van a entender, tanto que he luchado por esta persona, tanto que le he dicho a esta persona, tanto que ha venido hasta consejería y todo. Pero uno ha trabajado en vano. Y a lo menos yo no dejo que venga desánimo para mí. Porque el desánimo, si a mí me entra desánimo, los va a venir a desanimar a ustedes, en lugar de exhortarlos. ¿Entienden? Nunca piense usted que un pastor cuando se sube al púlpito tiene diarrea, tiene dolor de cabeza, tiene síntomas extraños que a veces ni yo mismo los entiendo y en el púlpito se curan después. Pero yo no lo entiendo, pero si usted piensa que está bien, no. Es duro, es difícil. Entonces, aquí lo que me está diciendo prácticamente en esto, cuando estamos en el versículo
Y declaró, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Esto va a sonar aquí en el capítulo 13, cuando estemos ahorita ya entrando al capítulo 13. Esto va a ser duro. ¿Cuántos hermanos, si me traicionan a mí, primero han traicionado al Señor Jesucristo, ¿no? A Dios? Pero yo digo, me traicionaron. Me dijeron, ¿cuántos no han venido y me han dicho, pastor, lo amo, lo quiero? Okay. Pues la verdad que primero tienen que amar al Señor. Pero si tú me amas, haz lo que Dios dice. No sé si me explico. Pero he recibido yo traición durante todo mi ministerio de cristiano. ¿Y de dónde? De los que tengo más cerca. De los que están más cerca. Y solo hace uno, pues, cuenta nueva. Pero duelen. Entonces, si miramos, muchos pastores, me refiero a los buenos pastores, llevan cicatrices. Imagínese el Señor Jesús, por 3 años, lo puso. Escuche. Pero todavía no los había escogido. Porque si vemos en Marcos, ahí está la mera salvación de ellos. En Marcos, capítulo 16 creo que es. En Marcos. Pero ¿qué es lo que pasa? Trabajando con Él. Imagínense tener la palabra viva, presente, caminando, oyendo día tras día, y su pensamiento estaba en Miami, en la playa. Qué triste, ¿no? Yo siento que dice, antes de llegar ahí, antes que dijera de cierto, digo, uno de ustedes me va a traicionar. Ya está, ¿cómo dice que estaba el Señor? Conmovido. El Señor Jesús tiene sentimientos. Yo tengo sentimientos, tú tienes sentimientos. ¿Cómo te sientes a ti cuando te defrauda una persona que dice que te ama, que te quiere? O que dice ser tu amigo, y después te das cuenta que no era tu amigo, era tu enemigo, te traicionó. No sé si me explico. Es duro. Es duro crecer en las cosas del Señor. Estaba viendo algo, bueno, Celina me va a entender mejor que usted, pero una persona que, no, este es duro. Hubieron 2 personas que crecieron en la iglesia. Estas 2 personas crecieron en la iglesia. Y se criaron. Y crecieron como, estaban juntos ¿desde qué edad más o menos? De 5 años. 5 años juntos en la iglesia. Y empezaron a crecer. Y llegó un momento que se gustaron. Se gustaron uno al otro. Me salió esto porque dijimos que oramos por Alex, ¿verdad? Pero no solo Alex, sino por todos jóvenes, ¿no? Amén. Pero me refiero, aquí la cosa es dura, ¿va? Porque el diablo atacó a Judas. ¿Y por qué entró Satanás adentro de Judas? ¿Por qué entró? ¿Por qué entró? Sí, esta es la palabra. Judas no abrió su corazón al Señor Jesús, sino que Judas abrió su corazón al diablo. Y entró. Pero estos 2 crecieron juntos y crecieron en la iglesia. Y entonces cuando fueron creciendo, ya tenían 15 años y bajaban prácticamente, los llevaba el bus, iban en el mismo bus, si quiere decirlo así, o con que los llevaban a la escuela, o carro, ¿no? Y ya después, ya en high school andaban agarraditos de la mano y la mamá se dio cuenta, ¿no? Y ya crecieron un poco más, ya iban a la universidad, fueron a la universidad juntos, ¿no? A la universidad juntos. Y él vino y un momento él llegó y le dijo a la mamá, me quiero casar con ella.
Y ella dijo, la mamá, pues, ¿qué más puedo pedir? Los he visto crecer en la iglesia, tanto a su hija como a este, ¿no es cierto? Y dijo, pues que se casen. Y digo, sí, cásense, los dos felices. Y ella, muy linda, muy bonita, ¿cierto o no? Muy bonita era. Y se echaba, como dijera yo, la pasada estuvimos hablando de maquillajes, se echaba poquito maquillajes, y se echaba poco, pero se echaba maquillaje y se miraba muy bonita, labios, se echaba poco y muy bonita. Y bueno, ¿les cuento la historia otro día o quieren oírla hoy? ¿No los oigo? ¿Quieren oírla hoy? Se quedan, ¿no? No me dice nadie, ¿la quieren? La hermana Miguela dice que sí. ¿Y ustedes? Tienen miedo de decir, ok. Y entonces ella se casaron y ella se echaba su ropa muy bonita, con su vestido larguito, ándale. Y ella se fue, bueno, a trabajar y era consejera de matrimonio, ¿no? Se hizo consejera total de matrimonio. Venía de la iglesia y se hizo consejera de matrimonio. Y entonces, y él tuvo otro trabajo, así como de medicina y todo esto. Y no sé si se puso farmacéutica, algo así. Y entonces sucede que ella empezó su trabajo, pero cuando él llegaba con su rutina siempre, y hola mi amor, y beso en la cabeza, o beso en los labios, y llegaba, y a veces vengo bien cansado y todo. Y ella también llegaba cansada del trabajo, cuando de repente una persona del trabajo, mundana, se le acercó a Celina y le dijo, oye, le dijo, pero tu cara está toda demacrada, toda fea. Bueno, usted sabe que la que llegó como bien vestida para el mundo. No voy a entrar en explicaciones al respecto. ¿Me están entendiendo? Para el mundo. Y le dijo, es que debías de ponerte más maquillaje. Y él dijo, no. Dije, déjame en paz y yo me siento bien así. Decía él. Y mire tus zapatos, y se empieza a reír, va a salir tus zapatos. Tus zapatos están, mire, flat. No, hombre, usa tacones. Y tacones de aquellos. Bueno, ya entiende. Bueno. Y el vestido, mira. Y ella se vestía bien, va a tener muy sencilla. Y su ropita se miraba muy bonita, muy bonita. Y le dijo, no, déjame en paz, yo soy así soy yo. No, que tienes que ser más, bueno, empezó a aplicar un montón. La amiga. Cuando viene y por ahí llegó un rico, joven, guapo, bien vestido, millonario, tenía hasta avión, hasta avión tenía, un rico. Y cuando llegó y le dice, oye, y bueno, no le voy a contar todo porque no nos va a dar tiempo, pero la realidad es que llegó y le dijo, mira, le dijo, yo quiero, pues a mí ninguna mujer me quiere en la cuestión de tratamiento de consejería. Y ella le dijo que pues él era un mujeriego, bastante observadora. Y entonces el hombre cuando la vio, ¡pac!, le echó el ojo. Y le dijo, en pocas palabras le dijo, tú me gustas y yo quiero tener intimidad contigo. De una vez. Y ella no, y la otra amiga que estaba ayudando. Y empezaron las cosas. Empezó la cosa muy fea. Bueno, yo voy a llegar al meollo de todo. Un día la llegó a dejar enfrente de su casa en un carrazo deportivo, pero qué carrazo convertible, y se baja ella. Y ya ella empezó a cambiar sus zapatos, a cambiar su vestido, a poder cambiarse el make-up, y se comenzó a cambiar todo. Y la otra amiga, oh, qué bueno, mira, gózate de la vida, gózate de toda la vida. Y da la casualidad que cuando llega a la casa, ahí estaba la mamá. No dice
de qué dominación ni nada. Cuando llegó le dijo, cuando la vio, dijo, ¡pau! Dijo la mamá, Talina, ¿qué pasó? ¿El diablo te está bailando? Le dijo, así le dijo. Y el diablo, el que está rojo allá, porque rojo era el carro convertible. ¿Y quién te trae? Ese es el diablo, le dijo. Así le dijo la mamá. Ya no te veo que llegas a la iglesia. Escucha esto. Estás faltando, ya no llegas a las cuestiones de la iglesia, ya no llegas a todo, a ciertos convivios que habían de la iglesia, si quiere verlo así. Y le dice, mamá, que tú ya empiezas con esto, que no sé qué, y yo me puedo decir y todo, y empezó a regar. Entonces le dijo que ya estaba aburrida del vestido largo que le topaba los tobillos, es cierto. Y tuvieron un viaje a Nueva York de negocios que el hombre inventó, pero ella misma accedió, soltó. El hombre es súper astuto. Y entonces tuvo relaciones con ella. Ella cuando llegaba con el esposo ya se sentía mal. Entonces, después no tuvo uno, sino varias veces. Y el hombre, en una de esas veces, ya la empezó a dominar y le dijo que si quería irse, que se fuera. Pero ella, por la ansiedad carnal, se quedó. Ella, por la ansiedad carnal, escucha esto, por descubrir muchas cosas. Y entonces el hombre le zampó droga. Y un día el esposo vio. Pero antes de eso, un poquito antes, llegó una persona a trabajar en estas cuestiones de medicina, de esta farmacéutica, si quiere verlo así. Y el esposo estaba ahí ya también graduado y todo. Y esta persona la venía persiguiendo su esposo. No era novio, era esposo. Y ella dice que cada estado que se movía, cada estado del hombre la perseguía y ella no quería ver absolutamente nada con él. Pero no les había dicho nada y a la dueña de toda esa farmacéutica, si quiere verlo así, llega y, yo estoy resumiendo mucho, llega y le dijo, bueno, yo pensé que tú eras lesbiana, le dice, no, yo no lo soy, le dijo. Entonces le dice, bueno, ¿por qué? Por tu forma de vestir y todo, tus botas y todo, y tu forma de ser. Entonces ella dijo que no. Pero llegó un día ella triste, que la persona esta dice que había llegado ahí y todo el tiempo la andaba vigilando para cortarle todo. Le dice ella que se va a ir del trabajo, porque cada trabajo que tiene se lo hace pedazos. Y entonces el esposo de esta muchacha cristiano, de la cristiana, le dice, no, nosotros te podemos ayudar. Y le ayuda. Dice, quédate, nosotros te vamos a ayudar y gracias por decirnos la verdad. Y ella dijo que sí. Y entonces, suponiendo que el nombre de este cuate era Smith, que no me recuerdo. Suponiendo que era Smith. Entonces andaba y ya empezaron con el esposo. Él dijo que ella se iba de la casa y que él le compró y le puso el negocio que ella quería, como era rico. Y dejó al esposo, se fue. El esposo la sacó de un bar, de un nightclub un día, y ahí fue un gran relajo. Y ella lo único que quiso es sacar sus datos de la computadora, batería de computadora, y se fue. Escúcheme esto con cuidado, pues. Mira qué lección más tremenda. Y entonces se fue, y él le dijo, pues está bien. ¿Qué sigue? La muchacha, por X motivo, estaban platicando con ella, con la persona, cuando dijo el nombre de la persona esta. Y le dijo, ¿ese era tu esposo? Sí, es el que estaba saliendo con la esposa de él. Y entonces le dijo, es que lo que sucede es que él me pegó sida a mí. No sé si me entiende. Le pegó sida a ella. Me refiero a la persona que fue a trabajar en la farmacéutica. Y él salió corriendo y cuando llegó, la historia es real porque es real porque ella está comentando esto, todo lo que yo le estoy diciendo, lo que ha pasado. Le está aconsejando a otra jovencita, Vaselina, a otra jovencita, y le está comentando exactamente los mismos problemas que ella tenía. Y entonces él corrió y la fue a sacar de allá y todo, pero ya le había pegado sida. Entonces viene lo que quiero decirle, que la mamá cuando llegaba y llegó ella a recoger la computadora, estaba en una rueda orando, Magdalena, orando por ella.
y orando para que Satanás fuera. Entonces cuando llegó fue un gran relajo. El hombre prácticamente golpeó a la mamá, el hombre que le quitó al esposo. Y cuando llegó el esposo con una humildad, él siempre siguió en lo correcto. Y entonces al final, bueno, le voy a contar el final fue que él no se quedó ni con la que llegó a la farmacéutica ni con la que era su esposa. Y cada mes llegaba ella por medicina porque tenía SIDA, la esposa de él, y la otra también. Y llega y entra la otra mujer, que él se volvió a casar, Vaselina, y llevaba un niño o niña, creo que no me recuerdo, de la mano, que era esposa de él. Él se quedó con otra persona. Y dice la historia, pues, qué gran lástima. Se metió con alguien que era astuto, que no le importaba la vida de eso. Hay más en la forma en que trata a la persona, es algo. Y yo me quedé viendo, digo yo, wow. Y usted me hizo un comentario, Vaselina, no me recuerdo qué comentario me hizo usted. Me refiero de lo que paran en las iglesias. Y yo le voy a ser franco. Y usted también ha visto algo un poquito de esto también. Eso ha pasado en nuestras iglesias, ¿sí? Bastante. Viene otro, le baja el cielo y la tierra, y después todo, ¿qué pasó? Cambia. Y por último, ella siguió como consejera, Magdalena, siguió como consejera. Pero ella muy triste, se ve bien acabada, Magdalena, y todo. Y él llega y le dice, ¿estás bien? Él ya tiene su esposa, su hijo o su hija. Y le dice que si está bien, le dice, entonces nos vemos el próximo mes, vienes a traer tu medicina. Y a la otra le está dando medicina también. Entonces, a veces creemos nosotros que estamos realmente haciendo las cosas bien, pero realmente lo que me llama la atención de aquí del 21 es, habiendo dicho esto, conmovió en espíritu y dijo, ¿cómo se ha sentido esa persona? Que tenía la pareja más amada, porque ellos se querían y se amaban desde pequeños. ¿Cuánto tiempo? Y los dos siempre estaban de acuerdo. ¿Por qué estaban de acuerdo los dos? Diga alguien en todo. ¿Por qué? Alguien dígame. ¿Por qué los dos estaban de acuerdo? En todo. Porque los dos estaban adorando a Dios y tenían el pensamiento de Dios. Y me llamó la atención porque esto de diablo, porque hasta que llegó ¿quién? El diablo. Y llegó a separar algo completamente distinto. Hay mucho más de eso, aprendimos bastante cosas, a lo menos no es que yo aprendiera, pero porque lo he visto en la vida real, he visto cosas, digo yo, Padre Santo. Pero, digo, ¿cómo se sentía él? Ese hombre lloraba, Vaselina, lloraba amargamente. Y sin embargo, a pesar de todo, él decía que la perdonaba, ¿ya? Pero no podía hacer absolutamente nada por la enfermedad que tiene. Entonces, mi pregunta, él se conmovió en espíritu, el Señor, y declaró, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba acostado al lado, y eso ya lo leímos nosotros. Entonces, todo el resto ya lo saben ustedes. Después del bocado, Satanás en el 27, después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, ¿qué le dijo? Hazlo pronto. Pero a mí lo que me llamó la atención, la madre le dice, Satanás ha entrado, le dijo, así le dijo a Vaselina, ha entrado, Satanás ha entrado porque, pocas palabras, tú le abriste las puertas. Y digo yo, Padre bendito, qué terrible es esto. A veces dice uno, no, y el hombre es bien parecido, el hombre es bien guapo, se vestía tremendo. Y cuando ella empezó a ver las cosas de esto, pero no solo pasan a mujeres, pasan a hombres también, igual. Entonces el 30 me llama la atención, dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. En pocas palabras,
Hasta el fin los discípulos creyeron que Judas era un devoto seguidor del Señor. Y cuando leímos el 4:6, que ya lo leímos, que es nuestro texto bíblico, aquí vemos las primeras palabras de Judas que se anotan en los cuatro evangelios. Sus últimas palabras que se hallan precisamente en Mateo, por favor vayamos 27:4, escuche esto. Si no tiene tiempo, le puedo decir yo acá. En Mateo 27:4 dice, diciendo, yo he pecado, entregando sangre, dice, inocente, dijo él. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Fíjese qué tremendo. Pero él no estaba arrepentido. En la Biblia dice que él se arrepintió, pero no, si usted busca la palabra en griego bien, es remordimiento. Remordimiento que lo agarraron. Entonces Judas era ladrón. ¿A quién estaba robando? ¿A quién honestamente le estaba robando Judas? Pongamos un poquito de atención. ¿A quién estaba robando Judas? A Dios. Y ese es el cuidado que debemos de tener cuando estamos dando nuestros diezmos y ofrendas. Porque muchas veces los primeros que le robamos nosotros es a Dios. En nuestros diezmos y ofrendas le robamos nosotros a Dios. Sí. Y ellos preguntaron ahí en el Antiguo Testamento, dice, ¿y en qué te hemos robado? Y le dice, en los diezmos de ofrendas ustedes me han robado a mí. Entonces todo esto debemos de tener cuidado, porque si alguna persona me dice a mí, ¿hay Judas adentro de la congregación? Sí lo hay, sí lo hay, pero hay que tener cuidado, porque los hijos de Dios no son Judas, los hijos de Dios no son ladrones. Si yo robaba antes, el Señor ya me perdonó y me limpió con su sangre cuando recibí a Cristo. Si a mí me llamaban ladrón, ya no. Y yo lo primero que me preocupa es no robarle a Dios, a lo que Él le pertenece. No sé si me explico. Otro día hablaremos de esto. Entonces Judas era ladrón y tenía el hábito, o sea que ya se había formado esa costumbre, ese hábito de robar el dinero del cofre del tesoro, y él tenía a su cargo, lo habían hecho responsable a él. Mire, la palabra acá, la palabra griega que se traduce bolso quiere decir originalmente un pequeño estuche, en que se guardaban las boquillas de los instrumentos de viento, si quiere verlo así. Entonces era una bolsita, pero naturalmente después llegó a significar cualquier estuche pequeño, ya sea en diferente forma, especialmente uno para guardar el dinero. Pero me llama la atención ahí en la versión griega del Antiguo Testamento, ahí vamos ahí a Crónicas, segunda de Crónicas. Hay algo que me llama a mí mucho la atención, y quisiera ver segunda de Crónicas, ahí en el capítulo 24 de segunda de Crónicas, por favor, 24. Ahí para referirse al cofre del dinero del rey Joás, que es otro joven rey de 7 años, increíble. Mire, eso de 7 años podemos verlo, 24:1 se lo dice, vamos, ¿están conmigo? Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 1, dice, 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. Qué tremendo, ¿eh? El nombre de su madre fue Sibia. ¿De dónde? Berseba. Bueno, entonces lo que ando buscando no es ese, sino que es el 8. ¿Están conmigo? Amén. Versículo 8. ¿Están conmigo? Amén. Y vamos a leer hasta el 10. La palabra del Señor dice así. Estamos hablando del bolso, ¿ok? ¿Están conmigo? Amén. Ok, dice, mandó pues el rey que hiciesen un arca, ahí está,
lo cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron, dice, pregonar en Judá, en Jerusalén, que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes del pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Se da cuenta que una cosa cambia a otra, ¿ya me entendió? Es lo que quiero decir, no sé si me explico. Bueno, Dios naturalmente después llegó a significar cualquier estuche pequeño, naturalmente, especialmente uno para guardar el dinero. Sin duda Judas ya había decidido abandonar a Jesús. Ya en su corazón no estaba dispuesto, sus pensamientos no eran correctos y quería sacar lo más que podía de lo que consideraba una mala situación, naturalmente. Tal vez se había esperado, o estaba esperando él, el pensamiento de Judas. Esto lo estoy diciendo yo, no que está escrito en la Biblia, que Jesús derrotara a Roma y estableciera, en cuyo caso habría de él de ser el tesorero del reino, imagínense. Más dinero, esto es lo que si hubiera quedado como rey, pues en ese momento, derrotar a los romanos, pero no es así. Entonces aquí vemos los tres. Cuando yo vi la introducción le dije yo de María, Marta, Lázaro, y ahora estamos hablando de Judas. Pero lo que María hizo fue una bendición para Jesús y también para su propia vida. Un contraste completamente diferente entre Judas y María. También fue, vamos ahí a Filipenses 4:18, por favor, 4:18. También fue una bendición para la casa, llamándole, cuando quebró ese alabastro, llenándolo con fragancia. Me refiero a la casa, se llenó no solamente de lo espiritual que estaba el Señor Jesús, sino que también hubo un olor grato de bendición para la casa, llenándola con fragancia. Lo vemos, esto también lo vemos de lo que dice Pablo. Usted cada vez que da los diezmos, que yo le dije a ustedes, pues los que no son ladrones, pues, porque cuando uno le dice, el pastor me está diciendo ladrón, no, yo leo la Biblia, yo no le estoy diciendo ladrón a nadie, pero dice, si tú no estás a cuentas en ese sentido, tú ya sabes por lo que eres para Dios. No sé si me explico, ¿está conmigo? No soy yo, ¿ok? Entonces, también fue una bendición para la casa, les decía yo, y la fragancia. Entonces, cuando tú das de corazón, es una fragancia de olor grato para Dios. ¿Por qué? Porque Él ve tu corazón, que tu corazón está dispuesto a obedecer lo que Él dice. No sé si me explico. Entonces, lo mismo lo hizo Pablo, ya tiene Filipenses 4:18. Mire muy bien, dice, pero todo lo que he recibido, dice Pablo, tengo abundancia, estoy lleno, y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, dice, ¿y cómo lo recibe? ¿Con qué? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable, no dijo a mí. ¿Te das cuenta? No dijo a mí, dijo ¿a quién? A Dios. Son cositas mínimas que muchas veces no las vemos nosotros, pero Dios sí nos habla en su voluntad. ¿Es cierto o no es cierto? Hasta nos nombra. Y hoy ella es una bendición para la iglesia cristiana en todo el mundo. María, me refiero a María. Su acción singular, devoción en la pequeña aldea de Betania, todavía envía oleadas de bendición para todos, hasta el día de hoy, en el 2024. Qué tremendo. Pero Judas no. A nuestras hijas le ponemos, ¿cómo le ponemos por nombre? Te va a reír la hermana María. María, ¿cuántas Marías tenemos? Mis Marías, ¿no? María le ponemos, porque es una bendición. Pero mi pregunta es, pero ningún padre le pondría Judas a su hijo, ¿no? ¿Pondría Judas a su hijo? ¿Judas? Bueno, dice, así me dijo una persona, soy ateo, me dijo, ¿qué le pondrías a tu hijo Judas? Le dije, no, me dijo, ¿por qué? Porque es que la Biblia dice que me acabas de decir que eres ateo, entonces, ¿qué es lo que tiene? No, me dice que tú lo parrafeaste, no, como sea, le dije, tu pensamiento está ahí, ¿qué culpa tengo yo?
Su nombre aparece en el diccionario como sinónimo a Judas, es traición. Traición, si quiere verlo así. Bueno, su nombre aparece así. María y Judas, le decía yo, se ven en contraste. Si miramos ojos en Proverbios, en el capítulo 10, por favor, y después vamos a ir a Eclesiastés 7.1, por favor. Entonces, Proverbios, capítulo 10, versículo 7, y también vamos a ir a Eclesiastés 7.1, por favor. Cuando lo tengan, pues digan amén. Amén. María y Judas se van en contraste, un contraste diferente. Pero esto es lo hermoso, mire qué contraste. Yo creo que la hermana debe sentirse feliz de llamarse María, ¿ok? Pero aquí no hay Judas. Yo nunca he visto un Judas adentro de la iglesia, pero sí los hay. No sé si me explico. ¿Me explico o no me explico? De nombre, no. Pero de hecho, ¿qué? Nadie gritó. De hecho, sí. Proverbios, ¿ok? Mire pues, escúcheme esto, lo que dice, me gusta porque Proverbios es sabiduría. Dice, la memoria del justo será bendita, dice, ¿oyeron esto? La memoria del justo será ¿qué? Bendita, más el nombre de los impíos, ¿qué pasará? Más el nombre de los impíos, ¿qué? Se pudrirá. Oiga esto. Eclesiastés lo tiene. Amén. 7.1. Escuche esto. 7.1 de Eclesiastés, ¿lo tienen? Amén. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, dice. Mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Mi padre siempre me decía a mí, no hombre, cuando nazca un hijo, llorá, me dijo. Mi padre leía la Biblia y fue salvo naturalmente, ¿verdad? Pero antes de ser salvo leía la Biblia por muchos años, pero no entendía. Honestamente, en su escritorio tenía la Biblia. Y hasta mis hermanos dicen, esta es la Biblia de mi hermano, de mi papá, yo la conservo y todo, como que la Biblia está haciendo ya el milagro de todo. No sé si me explico. Y hasta mi hermano tengo que viene aquí, que yo me traje la Biblia de allá y todo, y se han peleado por la Biblia, pero ninguno la lee, ni nadie la sabe. O sea que lo agarran como un amuleto, si quiere verlo así. ¿Están conmigo? Mejor, entonces decía yo esto, mejor es la fama que el ungüento, pero mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Decía, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no era salvo todavía. Yo dije, cuando me nació el primer niño, dije, uy, ay, ay, lo primero que se sintió fue mi bolsa. Y después cuando, ay, que ya empecé, no hagas eso, no hagas el otro, dije, tiene mi papá. Cuando nace el primero, te quitan los pelos de la cabeza. Primero se te ponen canosos, ¿okay? Y ya después no tienes pelo, ya no hay para responder. Pero aquí lo hermoso es que María tuvo ambas cosas. Me refiero de Proverbios y me refiero de Eclesiastés. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Vamos a Mateo, capítulo 26. Y aquí está la cosa dura. ¿Están conmigo? Amén. ¿Qué dice el 26:14? Entonces, uno de los 12 que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Da la impresión de que inmediatamente después de la reprensión de Judas, ¿quién le reprendió? ¿Quién fue el que le reprendió? El Señor Jesús. Fue a ver a los sacerdotes y regateó, fíjese, regateó prácticamente con ellos acerca de cómo entregarles a Jesús. El problema, pero es probable que los episodios anotados que tiene, no lo vaya a ir porque léalo cuando tenga tiempo y espero que vaya y lea porque son capítulos, Mateo capítulos del 21 al 25. Hayan tenido lugar primero. Pero sin duda el reproche del Señor a Judas en Betania tuvo una parte importante en su decisión de su traición al Señor Jesús. También el hecho de que Jesús
de nuevo anunció abiertamente su muerte, podría haber motivado a Judas a escaparse mientras todavía había oportunidad, según él. Al mirar este evento vemos algunas personas representativas que son ejemplos naturalmente para nosotros. Para mí, si tú te enfocas, Marta, ¿qué les decía yo? Representa el trabajo. Viendo desde el estado realmente en que le servimos al Señor con amor. Marta tenía fe o no tenía fe en el Señor. Cuando el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada estás en los quehaceres, María ha escogido lo mejor. No le dijo que no tenía fe. Si antes te recuerda que ella le demostró su fe cuando fue corriendo a encontrar al Señor afuera de la casa, ¿te recuerda? Ella le demostró su fe al Señor. Entonces Marta representa el trabajo. ¿Qué trabajo? El servir la cena que había preparado para el Señor. Porque alguien tenía que darle de comer. No sé si me explico. Entonces, esta era una ofrenda. ¿Darle de comer en una ofrenda? Sí, es una ofrenda fragante. Al igual que el perfume de María. Muchas veces nosotros no entendemos, pero yo veo, y doy gracias a Dios, no quiero alabarle a nadie del púlpito, pero todos son iguales, pero a veces veo los corazones de ustedes, más de las mujeres, ¿verdad? Cuando realmente hacen comida y les preguntamos cuánto gastaste, no se lo carguen a la iglesia, yo lo doy con amor. Es algo hermoso, ¿no? Es algo bello. Pero, ¿por qué lo da uno? Porque ama al Señor. Y es una ofrenda también agradable, fragante, como el perfume de María. Miremos ahí en Hebreos 13:16, por favor. Hebreos 13:16. Si fueran tan amables. Cuando ustedes lo tengan, pues yo lo único que necesito es que me digan amén. Amén. Ok. La palabra del Señor dice así en Hebreos 13:16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua. ¿Qué dice? No te hagas el loco, dice ahí. No os olvidéis, es decir, que muchos se hacen los locos, ¿no? Porque de tales sacrificios, ¿qué pasa? ¿Quién se agrada? Se agrada a Dios. Qué tremendo. Vamos a Juan en el capítulo 11, por favor. Juan, capítulo 11. María representa la adoración. Y Lázaro representa el testimonio. Se lo dije al principio, ¿sí? En introducción, ¿o no? ¿Está conmigo? Ya vemos que Marta es una ofrenda agradable al Señor. Es el servicio, es lo que representa. Pero María representa la adoración y Lázaro representa el testimonio. ¿Tienen ahí Juan 11? Mire el 10. Vamos a leer hasta el 11. El 11:9. ¿Están conmigo? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, ¿qué pasa? No tropieza, porque ve la luz. ¿De qué? De este mundo. Dice claramente el 10, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro, ¿qué dice? Duerme, mas voy para despertarle. Entonces, prácticamente, María representa la adoración, lo vuelvo a repetir. Lázaro representa el testimonio, y también dije que Marta representa el trabajo. Servir la cena era importantísimo también, que muchos trabajan en eso. Entonces los que fueron a Betania podían ver a este hombre que había sido levantado de los muertos. ¿Quién era ese hombre? Lázaro. Como ya se anunció,
no tenemos ninguna palabra, les dije yo, y ustedes respondieron correctamente, de Lázaro registrado en el Nuevo Testamento. No tenemos palabra de él, pero, sí, pero su vida milagrosa era un testimonio eficaz por Jesucristo. Se prestó, qué tremendo. En contraste con Juan el Bautista, naturalmente, Juan el Bautista no hizo milagros, pero sus palabras llevaron a las personas. ¿A quién la llevaron? A Jesús. Él decía que se tenían que arrepentir y venían a Él. Hoy debemos de andar, si nosotros vamos ahí, si no, ya están en Juan 12, regrese al 10 por favor, ¿ok? Mire sobre esto, quiere ver 10, pero vamos a ver el 42 por favor, el 40. ¿Están conmigo? Dice así, 10 le dije, 40 hasta el 42, dice así. Y se fue de nuevo a otro lado, está hablando de Juan el Bautista, del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este, ¿quién era este? Jesús, era verdad. ¿Y qué pasó? En el 42, ¿qué pasó? Muchos creyeron. Qué hermoso esto. Muchos creyeron. Cuando usted diga, hable de Jesucristo, y se lo digo por experiencia, solo con decirle a la persona, Cristo te ama. Esa palabra no quedó vacía, porque usted sacó algo de las Escrituras que le dijo, Cristo te ama. En Cristo hay solución. Cristo te arregla las cosas. Cristo te da salvación. Cristo te da amor. Solo con decir estas palabras, un día estas personas se van a recordar y van a venir a los pies de Cristo. Pero si no hablas absolutamente nada y eres un cristiano secreto de la CIA, ¿cómo puedes proclamar de Cristo? No sé si me explico. Da tu testimonio. ¿Tú vas a la iglesia? Sí, yo voy. ¿Por qué? Porque la iglesia no me salva. Es que voy con mis hermanos que han recibido a Cristo como yo y tenemos comunión. Necesito tener comunión. Entonces, en pocas palabras, vamos a Efesios. Y ahí, cabalmente, en Efesios, vamos a Efesios capítulo 2, está después de Gálatas, ¿ok? Hay algo muy importante. Cuando yo le acabo de decir a nosotros, a ustedes, hoy debemos de andar en vida nueva. Pero hágame un favor, ponga su dedo ahí y vamos a Romanos 6:4. Tenga eso porque después de eso le voy a decir Romanos 6, Efesios 2, del 1 al 10, vamos a ver. Pero hoy debemos de andar en vida nueva. Romanos 6:4, ¿lo tienen? Amén. Dice, porque somos sepultados juntamente con ¿quién? Con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también, dice, nosotros, aquí viene el problema, andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué hemos sido levantados de los muertos? Ahora sí, en Efesios, por favor, capítulo 1. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos de pecado. A veces no nos recordamos de eso. ¿Cómo estamos nosotros? Hediondos, putrefactos, olíamos mal, éramos de olor grato para Dios. Así son los que no tienen a Cristo. Huelen mal. Eso se lo expliqué, ¿se recuerda? Y dice el 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, sí, en tiempo pasado, siguiendo las corrientes de ¿qué? De este mundo. Les conté la situación de esta pareja de pecados. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Permítame decirle que después de que esta persona tuvo SIDA, ¿se vistió como antes, Vaselina? Escúcheme, ¿se vistió como antes, hijo de Vaselina?
se vistió como antes y se puso. Yo no estoy diciendo que no se ponga médico, póngaselo. Pero la Biblia dice que no exageremos. Peínese, pero tampoco no exagere. No, ¿me entiende? Hágase un peinado bonito, pero tampoco no exagere. Es que lo extremo es lo que nos prohíbe la Biblia. No sé si es para vestir, ¿lo sabemos o no lo sabemos? También para hombres. El hombre anda ahí con chica enseñando, ¿cómo se llama? Se quita los botones y ni pelos tienen aquí, pero puro pellejo enseñan. Bueno, sigamos entonces, pues. Terminamos el 2, escuchen, el 2, ¿verdad? Mejor leamos el 2 nuevamente. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este siglo, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. Es decir, que si estás siguiendo esto, estás siguiendo a un príncipe. Yo no sigo a ese príncipe, ese es el que me tenía antes amarrado. Pero Cristo me hizo libre. ¿Y ahora qué es lo que sucede? Ahora estoy libre. Pero alguien es mi dueño, es Cristo. Él me compró con su sangre. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿No le pasó por desobediencia a esta persona? Y ella regresó a lo que era antes, pero regresó con una enfermedad. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Escúcheme con cuidadito. ¿Qué quiere decir con lo que yo les conté? Lo que está diciendo en pocas palabras es que sus malas decisiones tuvo que pagar las consecuencias. ¿La aceptaron en la iglesia? Claro, es su hermana en Cristo, pero pagamos las consecuencias. Es el cuidadito que debemos de tener, porque vamos a pagar las consecuencias. Y después pagamos las consecuencias. ¿Con quién le vamos? ¿Con quién regresó ella? ¿Con su mamá también? Aquella señora que le dice, te voy a sacar el demonio, le dijo. No, así le dijo. Bueno, 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en el deseo de nuestra carne. Eso fue lo que le metió problemas a esta persona. Haciendo la voluntad de la carne, eso es lo que debemos de pararlo. De los pensamientos que nos meten a problemas. Éramos por naturaleza hijos de ira. Claro, si moríamos al infierno. Lo mismo que los demás. Pero el 4. Pero Dios, este es lo hermoso, hermano, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Juan 3:16, ¿no? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar a los lugares celestiales con Cristo. Oiga eso. Para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, no por obras, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y el 6 me gusta a mí. Esto es mi nacimiento, esto es tu nacimiento, hermano, en Cristo. Dice el 10, grábatelo en la mente. Porque somos hechura suya. Y aquí vienen los hermanos, creados en Cristo Jesús para buenas, ¿qué? Obras. ¿Cuáles? Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso me gusta mucho Colosenses 3:1, hermano. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, no te queda otra, hermano. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, no te queda otra, dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Podemos seguir, porque realmente cuando digo que podemos seguir, es algo maravilloso. Ese capítulo es el capítulo 3. Porque pon la mira, dice en el versículo 2, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, ¿con quién? Con Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, qué hermoso esto, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Pero cómo?
en gloria. Qué tremendo, hermanos. Para terminar, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8, por favor. Sosténgamelo un momentito ahí. Vamos a leer Juan capítulo 8. ¿Ok? Mire, cuando yo les digo todo esto, y esto es lo hermoso, ¿verdad? En realidad la vida cristiana debería de ser un equilibrio hermoso de adoración y trabajo, y realmente y testimonio. Pero el hecho de que Lázaro era un milagro andante, hermano. Lo ponía a él en peligro. Era un milagro andante, pero lo ponía en peligro, porque los dirigentes judíos querían matarlo, a él, tanto como a Jesús. Y a veces nosotros nos equivocamos, estamos matando a otros hermanos en lugar de glorificarle a Dios. No sé si me explico. Nuestro Señor tenía razón cuando los llamó hijos del diablo, porque en verdad eran asesinos. ¿Tienen ahí 8? Amén. Mire el 42, Juan 8, 42, por favor. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente, ¿qué pasó? Me amarías. Desobedecerle a Cristo, no estar caminando en Él, es no amar a Cristo. No sé si me escucharon. Pero no lo confundamos con otro, porque esta persona que se contrajo del SIDA, que vimos, que era esposo y todo, realmente sí amaba a Cristo. Pero, ¿qué pasó? Se contaminó. Se contaminó, ¿por qué? Porque abrió no puertas, abrió ventanas. Y ese es el cuidado que tenemos. El diablo nos quiere zarandear, sí. Nos va a zarandear. Y cuando viene una cosa, viene, como yo le llamo racha a eso, yo creo que ustedes también, viene una cosa tras otra. Y cuando viene una cosa tras otra, debemos de estar asidos del Señor para pasar esas pruebas. Y yo realmente, es duro pasar esas pruebas, pero todos lo tenemos que pasar. Si el Señor lo permite, lo tenemos que hacer. Entonces el 42 dice, ya para terminar, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente, dice, me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, porque no entendéis mi lenguaje. Eso es lo que pasa, si no estamos entendiendo el lenguaje que estamos hablando español, estamos hablando de la Biblia, pero no entendemos el lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, por eso no puedes escuchar mi palabra. No entiende mi lenguaje. Y los deseos de vuestro padre, ¿queréis qué? Hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Expulsaron de la sinagoga, se recuerdan al ciego del ¿cómo se llama? Del capítulo, dijo el hermano 9, ¿se recuerdan? El ciego que había sido sanado, en lugar de permitirle y alegrarse y permitirle que él diera su testimonio de Cristo, cada día de reposo lo puede haber dicho en la sinagoga, ¿no? Pero ellos no querían eso. Trataron de poner a Lázaro de vuelta. ¿Dónde querían todos que estuviera Lázaro? Esos dirigentes judíos, religiosos, ¿dónde querían que estuviera Lázaro? Lo que querían es que Lázaro estuviera de vuelta en la tumba, en lugar de glorificar la gloria de Dios. ¡Qué ridículo! Querían que Lázaro regresara a la tumba, donde prácticamente Lázaro de vuelta a la tumba, porque estaba llevando a la gente a la fe a Cristo, por eso, por su testimonio. Todos querían venir a ver a Lázaro. Si no acepta la evidencia, hay que tratar de hacerla desaparecer, decían ellos. Eso era el pensamiento de ellos. Esa tranquila noche de compañerismo, a pesar de la crueldad,
con que los discípulos trataron naturalmente a María, porque la trataron mal. Quien inició esa murmuración fue Judas Iscariote. Debe haber sido de estímulo y fortaleza, especialmente por el corazón del Salvador, enfrentarse a las demandas de la última semana antes de llegar a la cruz. Dijo Dios, bueno, se me van a ir los otros tras de este Judas también. ¿Se recuerda que en un lugar les dijo, ¿queréis iros vosotros también? Termino. Debemos de examinar nuestros propios corazones, hermanos. Ese es el mensaje, ese es el resumen. Debemos de examinar nuestros propios corazones. ¿Seremos Judas? ¿Seremos Marta? ¿Seremos María? ¿Seremos Lázaro? Debemos de examinar nuestros propios corazones. Pero no solo nuestros corazones, debemos de también preguntarnos también sobre nuestros hogares. ¿Cómo está mi hogar? Entonces debemos de examinar nuestros propios corazones y hogares para preguntarnos si estamos dando gozo al corazón de nuestro Señor Jesús. Individualmente y en nuestros hogares, mediante nuestra adoración. Este es el resumen. Nuestro trabajo y nuestro testimonio para que personas vengan a los pies de Cristo. Amén. Está duro, ¿no? Entonces terminamos esto. El Señor se preocupa y ama a sus discípulos. Entonces seguimos el domingo, primeramente Dios. ¿Qué pasa con Jesús y los peregrinos en Jerusalén? Entonces el domingo tenemos Juan capítulo 12, del 12 al 19. Ok, ya se los adelanté, por favor, si fueran tan amables. Entonces eso es lo que vamos a tener. ¿Están conmigo? ¿Están tristes? Les prediqué un poquito más porque como es Thanksgiving necesitan comer un poco más. ¿Okay? Pero están contentos, ¿verdad? ¿Estamos contentos? Amén. Entonces nos ponemos de pie. ¿Estás contenta, América? ¿Comiste bastante? Entonces ora pues, dándole gracias al Señor. Oremos pues. Buen testimonio a las personas de afuera para que más personas puedan llegar a sus pies y también puedan recibir a Cristo para glorificar su nombre. También le pedimos por ahora que vamos a nuestros hogares, que nos cuide, nos protege, nos lleve con bien. Le pedimos por el resto de esta semana que nos cuide y nos protege, nos traiga aquí de regreso el día domingo para seguir aprendiendo más de ustedes su palabra. Le agradecemos todo esto, se lo pido en nombre de su Hijo, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Bueno, ok, gracias por su paciencia con este pastor viejito que se le olvida todo, ok. Le doy gracias, ok, gracias mi hermano. Okay. Entonces tenemos como el siervo, ok, que busca por las aguas de piedra, ¿no? Entonces, gracias mi hermano. Y dije, ¿por qué me está viniendo a decir a mí? ¿Por qué no se sube él? Dije, no, si yo soy el que tengo. Ok, y si no, no hay quien dirija ahí. Ok, bueno, siguen contentos, ¿ah? ¿Sí, bien? Todos sonriendo, ok. Vamos pues entonces, Cordero. Como el cielo
Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu grande misericordia, Padre mío, por darnos otro día más de vida y salud y poder llegar a tu casa, Señor, primeramente para venir con acciones de gracias y peticiones que tenemos, Señor, en nuestras vidas, y tú las conoces, y sabemos por fe que nos has escuchado también, y por poder venir a adorar tu santo nombre y escuchar tu santa palabra. Ayuda al pastor, Señor, dale sabiduría, fuerzas y ánimo también, Señor, para seguir adelante y poder administrar esta congregación, este ministerio que tú le has dado. Y así también nosotros, Señor, poner por obra, Señor, tu palabra, Señor, que esta palabra que hemos recibido, Señor, y que seamos hacedores de tu palabra y demos un buen testimonio, Señor, que nuestro testimonio refleje, Señor, nuestras vidas, que tú vives en nosotros. Así también te pido por el día de mañana que vamos a estar con nuestras familias, Señor, con compañerismo, Señor, este día de acción de gracias, Señor, pero sabemos, Señor, que tenemos muchas gracias que dar a ti cada día, Señor, pero cuida de nosotros, Señor, y también pidiendo por el servicio del domingo que nos traigas con bien, y también nuestra ida a casa que tú pides de nosotros, Señor, si es por tu santa voluntad, llegar con bien. Todos te lo pido y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.